Y desde muy temprano, transportistas y trabajadores agrícolas tomaron varias carreteras y autopistas en distintos puntos del país. Exigen seguridad en los caminos y precios justos para sus productos. Pero vamos con Francisco Reyes, él está en Hidalgo y nos tiene el reporte completo. Francisco. Efectivamente, transportistas y campesinos mantienen bloqueada la autopista Arco Norte a la altura del kilómetro 80 en el municipio de Tula, Hidalgo. Desde temprano, ambos sentidos de la vialidad quedaron cerrados luego de que los transportistas atravesaran sus camiones de carga, mientras que los campesinos se sumaron con maquinaria. En Hidalgo, como parte del paro nacional, también hay presencia de manifestantes en la carretera Actopan-Izmiquilpan, esto a la altura de la comunidad de Lagunilla, en San Salvador, mientras que en el libramiento Pitula-San Alejo, con dirección a la Ciudad de México, han bloqueado un carril. En la autopista México-Tuxpan, a la altura de la caseta de San Alejo, los manifestantes han levantado las plumas permitiendo el paso libre. Por segunda ocasión en menos de un mes, cortes de carretera, bloqueos en los principales accesos a la capital provocaron caos en varios estados. En más de 20 estados, más concretamente de México, se convirtieron ayer en el escenario de un mega paro de transportistas y agricultores que paralizó parcialmente el país. La movilización tuvo tres ejes centrales. Por un lado, un sector de los transportistas protestó por la falta de seguridad en las carreteras. Por el otro, representantes del sector agrario reclamaron apoyo gubernamental frente al desplome global de los precios de maíz definidos por Estados Unidos en la Bolsa de Chicago, esos Estados Unidos con los que México tiene firmado un tratado de libre comercio, lo que en parte es el meollo del asunto. Y también hubo manifestaciones en rechazo al proyecto para una nueva ley de aguas nacionales. Lo debatíamos ayer en la redacción de Canal Red América Latina con los compañeros. Se trata de realidades incontestables de México. ¿Hay inseguridad en las carreteras? La hay, es un hecho. ¿Hay rechazo a la nueva ley de agua por parte de los sectores que se han visto beneficiados por la legislación neoliberal que formalizó una suerte de privatización encubierta del agua? Lo hay. Y el precio del maíz efectivamente es muy bajo actualmente. El mercado internacional está copado por maíz transgénico barato que México no produce, pero que compra en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, estamos frente a unos reclamos más que justos que necesitan respuestas. Y ahora necesitamos algo de contexto. Primero, los convocantes, dos organizaciones en particular, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo, dos grupos dentro de unos sectores bastante más amplios. Para conocer un poco sobre la ANTAC, nos metimos en sus redes y además de las demandas al gobierno nacional, nos topamos con vídeos y fotos de sus líderes apoyando al Frente Amplio de Xóchitl Gálvez, por poner un solo ejemplo. O sea, como punto de partida nos podemos hacer una idea de que no se trata de actores despolitizados y solamente interesados en defender los derechos de sus compañeros de faena. Más contexto para entender por qué las cosas suceden. Siempre hay que tener en cuenta el timing, el momento en el que esas cosas suceden. Las organizaciones detrás de las movilizaciones se manifestaron ayer en bloque, pero formalizaron su alianza hace apenas 2 semanas, más o menos en el mismo momento en el que las marchas de la Generación Z, abanderadas por los señores septuagenarios del Partido de Acción Nacional, recorrían la Ciudad de México. Les recomendamos echarle un ojo a los programas que hicimos sobre esas marchas y los convocantes detrás, tan alineados con la Generación Z que los propios portavoces de la Generación Z se apresuraron a deslindarse de ellos. Ayer esos señores septuagenarios que hace 2 semanas marcharon en nombre de la Generación Z ya estaban abanderando las causas de los agricultores y transportistas. Llamaron a apoyar el bloqueo desde las cuentas de la Genset, al tiempo que Ricardo Salinas Pliego tuiteaba compulsivamente a favor de sus causas.
Y por si les faltaban elementos, Estados Unidos también se pronunció a través de su Consejo Nacional de Comercio Exterior. Y ahora un poco más de contexto. Para entender los intereses detrás de determinados acontecimientos, el ruido mediático, igual que el silencio, puede ser muy elocuente. Es nuestro propósito que nos vea la prensa internacional que aquí en México hay un problema, decía Heraclio Rodríguez del Frente para el Rescate del Campo ayer en una entrevista con Televisión Azteca. Y aquí otro elemento, quien está haciendo la cobertura especial. TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, entrevistó a los líderes de las organizaciones antes, durante y después de la jornada de movilizaciones. De pronto, TV Azteca se nos convirtió en la defensora de las demandas sociales. A este paso, pues empezarán a pedir pan para campesinos, fábricas para trabajadores y la toma de los medios de producción. ¿Será que la transformación también afecta a los empleados de los multimillonarios y a los propios multimillonarios? Todo ello no quita lo que dijimos al principio, la inseguridad en las carreteras es un hecho, el precio del maíz bajo también y las limitaciones que impone sobre México el Tratado de Libre Comercio es una espada de Damocles que pende sobre todo el sector del campo. Se necesitan medidas de apoyo concretas desde el gobierno, subsidios a los agricultores y soluciones al problema de la inseguridad. Vale la pena mencionar también que el fondo de las problemáticas que ahora aquejan a estos sectores fue propiciado por los gobiernos neoliberales del PRIAN, como por ejemplo la situación del campo mexicano posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, que consolidó la relación asimétrica del agro mexicano y los vecinos del norte y desarticuló los mecanismos de apoyo económico, llevándolos a bajos históricos, un desbalance estructural que forzó a miles de campesinos a abandonar cultivos tradicionales y quedar a merced del crimen organizado, propiciando la siembra ilegal de amapola y marihuana en diversos lugares del territorio nacional, como Michoacán y Guerrero. Pero hay otra cosa que no es menos real, que la desnortada oposición mexicana intenta instrumentalizar esas demandas legítimas y no es para resolver los problemas que sí existen y son urgentes, sino para hacer realidad su propia agenda. Lo decíamos en los programas anteriores, cuando en un país hay en marcha un proyecto político que no conviene al poder económico local y extranjero, cuando en ese país no hay una oposición articulada a su servicio, ese poder económico busca otros actores para esconderse detrás de ellos y utilizarlos en función de sus intereses. La generación Z ayer, los transportistas y los agricultores hoy son el mascarón de proa detrás del cual se esconde el poder económico concentrado. Decía el otro día Federico Bonazo en una columna de Diario Red que el estrés social que causa el crimen organizado en México será el ingrediente más importante del caldo de miedo-odio que a falta de apoyo popular intentará impulsar ese poder económico. La ultraderecha mexicana, atizada por sus patrones foráneos, Trump, Cayetana Álvarez de Toledo, la derecha Diario, Agustín Laje, decía Bonazo, peleará sucio. Al grito de viva la democracia buscará una estrategia golpista. Al grito de viva la patria buscará entregar la soberanía. Nada de eso exime a Morena o al gobierno de sus errores o de sus aciertos. No es México lo que le interesa a esa derecha que alimenta el caldo del antiobradorismo, sino crear una realidad intersubjetiva donde Claudia Sheinbaum sea la líder de una gran conspiración narco para convertir a México en Venezuela. Las señales de que la mayoría dentro de la oposición ha optado por el caldo del miedo-odio son tan numerosas como alarmantes. Recuerdan al comienzo de la violencia política que han vivido otros países de Latinoamérica, advertía Bonazo. Y cuánto éxito tenga esta estrategia dependerá fundamentalmente de dos factores: la capacidad del gobierno de seguir consiguiendo buenos resultados y profundizarlos específicamente en seguridad pública, y la capacidad de la ciudadanía de identificar a tiempo que el caldo que vende parte de la oposición está contaminado. Hoy en La Base América Latina hablamos del mega paro de transportistas y agricultores de ayer y sus reclamos. Bienvenidas y bienvenidos. La Base América Latina. Más
más de 20 estados, escenario de paro, demandas más que justas, seguridad en las carreteras, subida a subsidios a los agricultores. Marco Terussi, ¿qué pasó? ¿Cómo están instrumentalizando otra vez, al parecer, estas protestas ciertos sectores que no tienen nada que ver ni con los agricultores ni con transportistas? Cuéntanos. Bueno, vamos a analizar qué pasó en el bloqueo de este lunes, que fue el segundo en un mes, como bien decías, quiénes se están convocando, cuáles son los reclamos, qué plantea el gobierno. Vamos a armar el mapa completo de lo que está pasando, separar una cosa de otra cosa, lo justo y la operación política, para entender qué es lo que pasó y también tal vez pueda seguir pasando. Como lo están contando los medios, entiendo que hay coberturas especiales permanentes, ¿no? Bueno, hay una cobertura especial, pero que omite muchas cosas que son importantes para entender qué es lo que pasó, por qué omiten estas cosas. Vamos a contrastarlas con lo que han dicho en el pasado de otras movilizaciones. Y hoy también contaremos con político, sociólogo mexicano, senador de la República, Gerardo Fernández Noroña, que nos acompañará aquí. Debí tirar más datos. Con Marco Terussi. El lunes 24 de noviembre, más de 20 estados de México tuvieron bloqueos en carreteras, casetas de cobro y autopistas, con un impacto particularmente fuerte en el Estado de México y los accesos a la Ciudad de México, así como estados como Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato o Baja California. Incluso hubo acciones directas como la toma de oficinas centrales de aduana en Ciudad de Juárez, donde fue impedido el paso de camiones. Los cortes fueron hechos con transportes, camiones de carga, autobuses y vehículos de todo tipo, encabezados por dos sectores: los transportistas y los camioneros y agricultores, sectores organizados con nombre y apellido. Centralmente la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que realizaron un acuerdo de unidad 2 semanas atrás. Los bloqueos no fueron sorpresivos, habían sido preanunciados y se conectaron con los que ya habían ocurrido a fines de septiembre, aunque esa vez no habían sido parte los transportistas, sino solamente sectores agrícolas. En este caso, los 3 puntos principales que exigían eran seguridad en las carreteras, mejores precios de venta de productos agrícolas, en particular el maíz, y el rechazo al proyecto, no todavía ley, para una nueva ley de aguas nacionales. Pero antes de profundizar en eso, vayamos a una primera mirada política de lo acontecido. Lo primero a señalar es que los bloqueos ocurrieron en un momento muy particular del conflicto político en México, luego de las protestas presentadas como las protestas de la Generación Z, detrás de las cuales se agazapó toda la derecha mexicana, también luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y luego de los anteriores bloqueos de finales de septiembre que mencionaba Marco, como una secuencia de acontecimientos encadenados que en el lapso de un mes produjeron un muy alto volumen de discursos y acciones opositoras al gobierno. El timing político, ese relojito que siempre hay que tener bien ubicado. Y teniendo eso presente, y antes de analizar uno por uno los reclamos, vayamos a lo que fueron las respuestas del gobierno nacional, que estuvieron a cargo centralmente de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Dividamos en dos sus respuestas y empecemos con este video. También agradecer en este espacio a las organizaciones transportistas Canacar, Conatram, FEMATRAC, AMOTAC, AMTAC, INDECO, TAMEXUN, Unicarsoc, AMOTAC, entre otras, que han anunciado de manera pública que no participarán en ningún paro, argumentando que el diálogo con autoridades federales y estatales ha avanzado y que las mesas de trabajo ofrecen un cauce institucional para atender sus demandas. Se trata de un punto importante señalado por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ya que significa dos cosas. Primero, que quienes bloquearon las carreteras no son representantes de todo el sector, sino de una sola fracción. Y segundo, articulado a esto, que muchas organizaciones no se sumaron a los bloqueos debido a que se han venido dando reuniones entre el gobierno y los gremios. Más exactamente, 316 reuniones con líderes transportistas y más de 200 en las últimas 3 semanas. Esto según la secretaria de Gobernación,
Gobernación. Y en esto se juega un punto clave. El gobierno sostiene que se realizaron muchas reuniones, incluso convocó públicamente a 2 reuniones el lunes, pero los sectores movilizados plantearon que no habían sido convocados formalmente, y en cuanto a las demás reuniones se desprende que no habrían sido con resultados positivos, aunque no existió claridad al respecto por parte de quienes se movilizaron. Lo que nos lleva al segundo punto que planteó la secretaria de Gobernación. Adelante. La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales. En este sentido, esta dependencia hace un llamado a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a la población. Entonces, según el gobierno, serían razones políticas las que motivaron los bloqueos y no reivindicativas, y acusó también a dirigentes de las organizaciones de ser parte de los partidos opositores PRI y PAN. Los partidos, por su parte, negaron tener alguna vinculación con quienes realizaron los bloqueos. Bien, hasta aquí una primera fotografía de la cantidad de bloqueos, la posición del gobierno, quienes encabezaron los bloqueos y la oposición. Ahora vayamos a las demandas como tal. Una, decía, central en el reclamo de los transportistas tiene que ver con la inseguridad en las carreteras. Pues la verdad le digo, en nuestro trabajo es muy recurrente, a diario asaltos, si no nos balacean, nos quieren quitar la carga, de muchas maneras sí nos están. Pues a veces cuando es un hombre camión, a veces dices tú, pues, quiero salvar mi camión o algo así, pues te la juegas, ¿no? Pues en ocasiones pues ha habido mala suerte donde pues sí les toca perder hasta la vida. Joder. El tema de inseguridad es innegable en México, pero las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un descenso de 39% en el robo de autotransporte entre el 2018 y el 2024, periodo en que el delito pasó de ser cerca de 13,000 a alrededor de 8,000 eventos, por lo que la curva está en descenso, como ha dicho el gobierno, aunque claro, esto no quita la realidad del problema, como veíamos ahora. Y adivinen quién se sumó al reclamo: Estados Unidos, a través del Consejo Nacional de Comercio Exterior, en realidad a través de un comunicado de principio de mes, planteando que la inseguridad contra transportistas en México afecta el clima de inversión en Norteamérica. Y hablemos entonces del tema Estados Unidos, que siempre tiene algo para decir en lo que pasa en México, relacionado a uno de los ejes de la protesta, el segundo, el del sector agrario. Porque uno de los reclamos de quienes bloquearon tiene que ver con los bajos precios que se les paga a los productores, en particular de maíz. Y acá es importante entender que quienes ponen los precios son en gran medida las grandes empresas nacionales o extranjeras como Gruma y Minsa de México o Cargill Bunch con sede en Estados Unidos. Claro, exigirle al Estado es válido, pero existe un problema de fondo que va más allá del Estado. Y que se toca con otro, que es que desde 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, no solo se internacionalizó el precio del maíz mexicano, atándolo a la Bolsa de Comercio de Chicago, sino que además se abrieron las puertas para la importación de maíz estadounidense sin aranceles, lo cual entró a competir de manera desleal con los productores mexicanos. Y este año, por ejemplo, hubo récord de importaciones con más de 40 millones de toneladas de granos, en particular maíz amarillo transgénico. México es de hecho el principal comprador de ese maíz estadounidense. Entonces, los productores nacionales están entre la espada y la pared, entre las importaciones sin aranceles y las decisiones de las transnacionales sobre fijaciones de precios. Incluso lo reconocen a su manera quienes protestan. Oiga, y esto no es una problemática de ahorita, ya tiene años. Ya tiene tiempo. Y no es justo que el gobierno federal, que se dice gobierno federal, no haga absolutamente nada por defender a los campesinos, dejando entrar el maíz transgénico, que lo comparan con maíz blanco de primera calidad. ¿Cómo se ponen a comparar un centenario con una moneda de cobre? Por favor, si el gobierno federal detiene la entrada de maíz de otros países, el precio de nosotros tiene que valer a su debido precio.
pero el gobierno federal nomás nos da tole con el dedo y no nos dan nada. Vamos, si no nos hacen caso a pagar un mejor precio, no va a haber mundial, porque ya acordamos miles de campesinos ahorita que vamos a cerrar aeropuertos, estadios, centros de deporte, no va a haber mundial. Dejemos de lado la amenaza mundialista y vayamos a lo que piden, que cierren las importaciones de maíz que vienen de Estados Unidos, que llega sin aranceles y a menor costo. Por ejemplo, la escala de producción, el uso de transgénicos o los subsidios estatales. Claro, entonces eso implica rever directamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que de hecho debe renegociarse el año que viene. Una demanda de difícil solución, me parece. Y vayamos al tercer reclamo de los agricultores. Marco, por favor. Bien, ahí tenemos un punto central que es la demanda de que no se modifique la Ley de Aguas Nacionales que viene de 1992, o sea, en plena hegemonía neoliberal. Una ley que establece que el Estado otorga concesiones a particulares para hacer uso del agua, algo que en la práctica significó que el 7% de los titulares lleguen a administrar el 70% del agua nacional concesionada. Repito, el 7% tiene el 70% del agua. Y entre ese 7% están los grandes grupos económicos como Kimberly-Clark, con Claudio X González, y Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Son los millonarios del agua, como los llamó la organización Agua para Todos. Es decir, que se trató de una privatización encubierta, ¿no, Marco? En la que ganaron los mismos de siempre y que ahora logran que el modelo que tanto los beneficia sea defendido por quienes bloquean las carreteras. Curioso, como mínimo. Un logro. Y el reclamo es que no se avance en la iniciativa de una nueva ley que busca que el Estado recupere control sobre las aguas y fortalezca el agua como un derecho y no como un negocio, lo que debería ser. Bien, y juntemos ahora todo lo que tenemos. Entonces, así sacamos algunas conclusiones sobre los bloqueos. ¿Te parece? Vamos adelante. Entonces, tenemos por un lado que algunas, no todas, organizaciones de transportistas y agricultores realizaron una acción de fuerza contra el gobierno, una medida que el gobierno calificó de injustificada por las negociaciones en curso y que calificó como impulsada en realidad por debajo de la mesa por la oposición política. En los bloqueos los reclamos fueron tres: la seguridad, que es una problemática neurálgica en México, los precios del maíz, que tienen que ver con un problema estructural desde el 94, y la ley de aguas, que es una legislación neoliberal que hace más ricos a los ricos y más vulnerables a los campesinos. ¿Y cómo se resuelve? Con diálogo, acuerdos, planes, como por ejemplo el Plan Nacional de Maíz Nativo, presentado a inicio de mes por el gobierno para ejidatarios y comuneros, con el objetivo además de preservar el maíz autóctono. Aunque algunos nudos gordianos son complejos, como el de la importación de maíz a México, algo que representa uno de los pilares del modelo instalado hace 30 años. Y en cuanto a la oposición, como era previsible, como decíamos antes, apoyó el paro, como lo hizo la mal llamada Generación Z, que a través de su cuenta de X, con la que habitualmente convoca contra el gobierno, llamó a apoyar el bloqueo también. O como Salinas Pliego, que anduvo retuiteando entusiasmado noticias de los bloqueos. ¿Cómo cambian las cosas, no? Salinas Pliego defendiendo bloqueos de carreteras y la semana pasada defendiendo a los encapuchados, enfrentándose a la policía en el Zócalo, pues solo le falta hablar contra el imperialismo de Estados Unidos. Y la oposición también levantó la bandera de la victimización tan propia de su actual narrativa, y al respecto se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha comentado que los organizadores de las movilizaciones pues tenían carpetas de investigación y que era más bien un tema político, saber si nos podrían abundar qué tipos de pero delitos. No tienen carpetas de investigación. O sea, le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. No, eso son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera que dijo, ¿es delito? Y dijo, pues sí, sí es delito, porque en efecto es delito. Pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse. Entonces, eso es importante.
Para ir cerrando esta sección quisiera compartir dos reflexiones. La primera, siguiendo con el tema de la oposición, es que resulta lógico que intente subirse a cualquier conflicto que aparezca en vista de su debilidad. La oposición no tiene sujeto social, no tiene dirigencia clara, por lo que está buscando cómo lograr alguna presencia e impacto en la agenda. El asunto es cómo calibrar su real participación en cada conflicto, sin subestimarla, claro, pero tampoco sin sobreestimar su capacidad bajo la afirmación de que está detrás de todos los conflictos, lo que podría llevar a pensar que tiene más poder del que efectivamente posee. Y por último, la pregunta del millón: ¿cómo se resuelven problemas estructurales de México, como la inseguridad o los impactos del neoliberalismo en formas de tratado de libre comercio y de leyes internas? Una pregunta que es para el gobierno y el modelo de desarrollo de la Cuarta Transformación. Gracias, compañero. Programa Nacional para el Maíz Nativo. ¿De qué se trata el programa? Hay cerca de 1.5 millones de pequeños productores que tienen 1 o 2 hectáreas. Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda el que las campesinas y campesinos sigan sembrando su propio maíz y se sigan alimentando de la milpa. Actualmente les damos producción para el bienestar y fertilizante gratuito. ¿Qué queremos que tengan ahora adicional? Acompañamiento técnico para utilizar maquinaria específica para cada región. Es un equipo de maquinaria para 10 productores. Entonces lo que queremos ahora es que la milpa les dé de comer y además el excedente lo puedan vender a mayor precio y que todas las ganancias sean directamente para las familias productoras. Que quien nos da de comer coma bien. ¿Les interesan a estos medios que repasaste que coman bien? ¿Quienes nos dan de comer? ¿O hay otra agenda detrás? A ver, cuéntame, por favor. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hoy amanecimos con las primeras planas de medios mexicanos informando sobre el mega bloqueo de ayer, 24 de noviembre. Reforma tituló: ante lluvia de quejas ajustan ley de aguas, y abajo se hace oír paro de transportistas. El Financiero: Congreso de Estados Unidos cierra filas para proteger el TEMEC del agro. La Razón: ahorcan 29 puntos carreteros en 17 estados. BCGO: motivos políticos. Titulares grandes, fotos de carreteras bloqueadas, pero tengo una pregunta. ¿Alguien que leyera sobre estos titulares sabría de qué va el bloqueo? Bueno, leyendo esas primeras planas, pues transportistas protestando por algo relacionado con el TEMEC, ¿no? Bueno, en la reforma se lee, se hacen oír, pero no encuentro tampoco qué es lo que están diciendo exactamente, más allá de explicar el bloqueo y la cuestión de seguridad. ¿Qué pasó en muchos medios? CNN reportó: exigen seguridad de rutas y mejores precios. Pero, ¿qué significa mejores precios? ¿Precios de qué? ¿Para quién? El tema es que en medios se explica poco, y seguro tú te diste cuenta, Marco, en tu sección, que también hay un elemento que falta en la cobertura. Bastante, tuve que buscar en diferentes lados para identificar todas las demandas, los diferentes grupos que se movilizaban, no estaba a primera mano. Sabemos que entre los convocantes principales, como ya nos contaba Marco, está el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, cuya demanda central es rechazar la nueva Ley General de Aguas. El periódico Imparcial lo menciona. Frente Nacional exige rechazo a Ley de Aguas, precio de garantía y protección contra inseguridad. Pero, ¿cuántos medios replicaron qué es la ley de agua y por qué la rechazan? De hecho, TV Azteca no explicó esto en su cobertura, que por cierto fue más o menos como la de la marcha del 15 de noviembre, que hablamos en este espacio, y de compromiso con las protestas y los paros. Vamos a verlo. Lunes de megabloqueos, lunes sin carreteras. Transportistas y campesinos bloquean carreteras y autopistas. El origen, ojo, el origen de las protestas es muy claro. Los transportistas piden a gritos seguridad, que no les quiten su dinero los extorsionadores, que no los asalten los rateros, que no los rapten los secuestradores. Y los campesinos exigen precios justos, básico, que a los productores de maíz les alcance para las tortillas, porque el negocio ya no deja ni para comer. Lo cumplieron. Agricultores y transportistas de varios estados bloquearon carreteras, puentes y aduanas. Los asaltos y los atracos en todos lados. Agricultores y transportistas, entre otras cosas, también irían a tomar aduanas y pasos fronterizos. Y desde muy temprano, transportistas y trabajadores agrícolas tomaron varias carreteras y autopistas en distintos puntos del país. Exigen seguridad en los caminos y precios justos para sus productos.
completísima la cobertura, ¿no? Como ya nos contabas en otros programas, ahora en TV Azteca son los defensores de las protestas, de los jóvenes y bueno, hasta de los campesinos. Vaya, vaya. Dicen que recordar es vivir. Así que para recordar vamos a hablar sobre TV Azteca y la cobertura que hizo sobre bloqueos, pero de maestros de la CENTE, por allá del 2013, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a ver. La CENTE siguen extendiendo sus bloqueos en el Distrito Federal. Los accesos al Zócalo capitalino y a la Cámara de Diputados permanecen cerrados desde la madrugada del miércoles. La de Colón. Ahí también permanecerán por tiempo indefinido. Además, el caos se apoderó del Periférico Norte. La lateral de esta importante avenida fue cerrada por manifestantes y granaderos que custodian alrededor de 600 miembros de la CENTE. Los vecinos fueron los más afectados, quienes no dudaron en expresar su molestia, incluso hubo jaloneos. Procedentes de Guerrero realizan una marcha sobre Calzada de Tlalpan con dirección al Zócalo de la Ciudad de México. Hay severo caos vial desde el sur hasta la zona centro. Son los mismos. Ajá. Son los mismos que ayer tomaron la caseta México-Cuernavaca. Esos mismos. Ya juntaron dinero, porque te acuerdas que ayer cobraba prohibido ya bloquear pues cárcel deberían. Las casetas. Cárcel deberían, dice la conductora en esta misma televisora que ahora celebra la toma de carreteras. Cuando quieren jalar agua para su molino, la cobertura es de la gente varada en las carreteras y los vecinos, que son, según ellos, los más afectados. Y cuando les conviene, la cobertura es sobre los que bloquean la calle. Como decía la Chimoltrufia. Ya sabes que yo como digo una cosa, digo otra. Ya en serio, esto lo que demuestra no es otra cosa más que una doble vara que se hace pasar por cobertura periodística cuando a todas luces hay una agenda detrás. Entonces tenemos un paro nacional, bloqueos en más estados y la demanda central de uno de los sectores convocantes es de mínimo difícil de encontrar en la cobertura masiva. Tendría que haberse explicado que el 76% del agua del país está bajo un marco de 1992 que a una parte de las empresas permite vender agua con ganancias millonarias. Exacto, pero en los medios no se hizo distinción entre diferentes sectores que protestaban. Como decía Marco, todos usaron genéricamente campesinos, sin diferenciar entre pequeños productores, quienes sí tienen problemas legítimos, y grandes concesionarios que controlan cientos de millones de litros de agua. Por ejemplo, el Heraldo de Saltillo tituló "Perverso que Morena quiera quitar el patrimonio a campesinos", citando a un diputado del PRI. Suena terrible, ¿verdad? Hasta que entiendes que ese patrimonio son concesiones que permiten a la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas Santa Rosa extraer, por ejemplo, 394,000 millones de litros anuales de agua, suficiente para 7.2 millones de personas, esto según lo publicado por Viri Ríos en el periódico Milenio. O sea, en algunos medios hubo una simplificación, por decirlo de alguna manera. Se dijo campesinos, agricultores, y en el mismo saco se metió a las grandes empresas que se benefician de todo esto, campesinos, ¿eh? ¿Y por qué mencionar las demandas importa? Porque cuando se hace tiene una intención clara. En septiembre del 2013, la CENTE, como les mostraba en la cobertura de TV Azteca, protestaba contra la reforma educativa. ¿Cómo cubrieron estos mismos medios estas manifestaciones? Con una precisión casi quirúrgica. Documentaban que tenían un pliego petitorio de 69 puntos, especificando demandas como los 28 años de servicio para mujeres y 30 para hombres para la jubilación y el rechazo a la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras. De hecho, la revista Proceso documentó que los medios, en ese entonces destacadamente la televisión, se encargaron de alimentar el odio ciudadano contra la movilización magisterial. Dice textual, se encargaron de alimentar el odio ciudadano contra la movilización magisterial que inundó la capital del país las últimas semanas y festinaron en vivo el desalojo de los profesores que acampaban en la Plaza de la Constitución, o sea, el Zócalo. Pero no mostraron todo, nada dijeron de los soldados disfrazados de policías, de halcones, de los golpes a mansalva hasta contra la prensa, del uso de gases y chorros de agua para dispersar a contingentes que iban en retirada. Tras horas de tensión en el Zócalo, quedó vacío, listo para las fiestas patrias. Entonces, como muestra Proceso, los medios dicen quiénes son los héroes, quiénes son los villanos, a través de comunicar demandas específicas, algunas veces y otras veces no. Ahora volvamos al 2025. ¿Quiénes son los actores detrás del megabloqueo? El gobierno identificó que participaban el Frente Nacional para la Defensa del Campo y el Movimiento Agrícola Campesino, del lado agrícola, y solo la ANTAC de
del lado de autotransporte. Pero se fueron sumando más en todo el país, pero no quedó claro cuántos eran, qué organizaciones participaban, los medios no lo dijeron. Se habló de algunas, no de todas. ¿Y por qué importa explicar las demandas y la ley de agua? Porque cuando no explicas el conflicto real, puedes manipular la percepción y terminas simplificando, como en la cobertura. Paro, campesinos, transportistas y ya. Algunos medios corporativos operan como amplificadores según sus intereses. No es que inventen protestas, las amplifican o minimizan según su conveniencia. Como decíamos, el paro del 24 de noviembre tiene demandas más que justas y legítimas. Robos a transportistas, extorsiones policiales, precios bajos de maíz y unos subsidios insuficientes para los agricultores. Y todo esto tiene que ser atendido de manera urgente. Pero también tiene unas demandas para que una minoría, por ejemplo, la que concentra la riqueza, siga beneficiándose de la actual ley de aguas. Eso es por poner un solo ejemplo. Y algunos medios prefieren contarte lo primero y pasar de lo segundo completamente. Gracias, compañera, por dar el panorama completo. En el marco de ese buen acuerdo, siendo este un año con los precios más bajos históricos desde el 2017 del maíz, ya 28,441 productores solo en los 3 estados del Bajío ya se han preregistrado para recibir estos apoyos y ya se han comercializado en el marco de estos acuerdos alrededor de 130,000 toneladas que se benefician de los términos pactados. Reiteramos, la mesa está instalada, estamos a disposición para dialogar de buena fe y buscar los acuerdos a las problemáticas que puedan existir. Y hoy nos acompaña político, sociólogo mexicano, senador de la República, Gerardo Fernández Noroña. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido a La Base. ¿Qué tal? Al contrario, muy agradecido con ustedes por el interés de platicar sobre, pues seguramente, los temas de actualidad en el país, este ascenso increíble del fascismo en todo el mundo en pleno siglo XXI, en nuestro país no es la excepción, pero ya me estoy adelantando. Ya se está adelantando. Voy con la pregunta. Usted, además de ser representante popular, ha sido parte de movimientos sociales, de movilizaciones. ¿Qué vio en las movilizaciones de ayer? Fíjate que no solo en las de ayer, sino esta manifestación de la llamada Generación Z, lo que vi es que la derecha se quitó la máscara de demócrata, de pacífica, y evidenció su verdadero talante violento, fascista, que como decía hay un ascenso en el mundo y México no es la excepción porque aquí la derecha ha decidido asumir la posición de ultraderecha ante su desesperación por la evidencia de que electoralmente no podrán avanzar mucho más, se van disminuyendo cada vez más. Y sostengo que con las posiciones que están asumiendo, que son de libreto, son el típico de acciones encaminadas mínimo a desestabilizar un gobierno popular e idealmente para ellos tirarlo. Lo hicieron con el presidente Salvador Allende Gómez, los transportistas ahorcaron la economía chilena previo al golpe de Estado. Aquí no habrá golpe de Estado, el ejército surgió de la Revolución Mexicana, nunca en toda su historia ha participado en un golpe de Estado, pero están tratando de hacer lo que le llaman un golpe blando, que yo creo que es un eufemismo, que es esta violencia que genera la ultraderecha para decir que hay inestabilidad. Están pidiendo la intervención militar de Estados Unidos en México, la última intervención, no la hubo otras, pero la más dolorosa nos robó 60% del territorio en 1846-48, y con el pretexto del narcotráfico han montado un discurso acusando a nuestro gobierno de narco, al compañero presidente López Obrador, que es integérrimo, acusándolo de narco, primero a él, luego a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, primero como candidata, ahora como presidenta de la República. Bueno, yo hice una gira hace 2 semanas en Tepeji del Río, en Hidalgo, me tomé una foto con nuestra compañera alcaldesa y sustituyeron la imagen de la compañera alcaldesa con la fotografía
de la mamá del Chapo Guzmán, Consuelo Loera, que murió hace 2 años. Entonces yo hice el milagro de que resucitara, no son infames, la verdad. Senador, muchas gracias por estar en la base América Latina. Le preguntaría en el difícil ejercicio de separar la paja del trigo respecto a lo que se vio ayer, ¿qué hay de lo político, los políticos, las intencionalidades políticas y qué hay de los reclamos que pueden ser justos? ¿Cómo se separa, cómo se atienden ambas dimensiones a la vez? A ver, tanto el sábado 14 de noviembre como ayer se plantean reclamos supuestamente legítimos, y subrayo supuestamente legítimos, porque tanto la violencia como el deterioro del campo viene de lejos. Y si alguien ha trabajado para reducir de manera drástica, 38% han disminuido los homicidios dolosos en nuestro país. El primer lugar en homicidios dolosos es Guanajuato, que gobierna desde hace 30 y tantos años Acción Nacional, pero todo se lo cargan a nuestro gobierno. De igual manera, los transportistas plantean problemas de seguridad en las carreteras, pero en ambos casos, tú cada vez ves más evidencias de dirigentes del PRI y el PAN metidos en esas movilizaciones y usan lo que les queda de corporativismo y los recursos económicos cuantiosos que tienen y los medios de comunicación para estar impulsando este golpeteo permanente en contra de nuestro gobierno. Lo comentó la compañera secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, 300, creo que eran 360 reuniones, pero dejémoslo en 300 porque no estoy seguro del número exacto que han tenido con los transportistas. De igual manera, tú tienes una disminución de los índices de homicidios dolosos si asesinan a un alcalde, como fue el caso de Manso, y claro, eso tiene un impacto muy fuerte en la percepción y en la manipulación, pero no pueden dejar de lado la manifestación del 20 de noviembre. A unos días de que hicieron la supuesta manifestación de la generación Z, ¿quiénes son sus dirigentes? Los medios de comunicación, Ricardo Salinas Pliego, que tiene que pagar 48,000 millones de pesos de impuestos y por eso está rabioso. La derecha en general ha sido señalado, se ha evidenciado. El joven que aparecía como vocero de la generación Z le paga más de 2 millones de pesos al año a Acción Nacional. Entonces, se ha evidenciado diferentes dirigentes de los movimientos de transportistas y de agricultores que son militantes del PRI y del PAN, de la derecha, para decirlo claro. Entonces, su amor no es sincero, sus demandas no son legítimas, lo que ellos no están buscando es una respuesta que se va dando a diferentes dificultades que se atraviesan tanto de seguridad como en la producción agropecuaria, sino desestabilizar al gobierno. Yo digo que quien tiene ojos para ver que vea y que esas evidencias están a la vista y cada vez salen con mayor contundencia. Senador Fernández Noroña, México está en la antesala de la negociación del TEMEC nuevamente el próximo año. ¿Cómo se puede resolver el tema de los precios de maíz estando esto dentro del TEMEC o hay que debatir todo lo que existe dentro del TEMEC? Bueno, el año que entra hay una revisión del tratado que en esencia se va a mantener. Nos reunimos el 20 de noviembre justamente con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ella nos hablaba de las dificultades de tener que defender el Tratado de Libre Comercio, que es una estructura económica que no creamos nosotros, que se creó desde 1994 y que hoy tiene a nuestra economía vinculada al 90% con la de Estados Unidos y Canadá también, pero fundamentalmente con Estados Unidos. Entonces, defender independencia y soberanía nacional dentro de ese marco es el reto que todo el tiempo tiene que enfrentar nuestro gobierno. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo me parece que lo ha hecho muy bien y nosotros tenemos que caminar hacia la soberanía en varios aspectos y uno de ellos es la soberanía alimentaria. Y no tengo la menor duda que se requiere fortalecer los apoyos al campo. El tema del agua es fundamental. Entonces tú hablas de una ley para una nueva ley para el tema del agua y entonces te vienen encima porque hay intereses económicos muy poderosos detrás de la concentración, por ejemplo, del agua. Ni qué decir en términos generales de las dificultades que implican
el fortalecimiento de temas de soberanía con la estructura del Tratado de Libre Comercio, que además es torpedeado por el propio gobierno de Estados Unidos. No es una situación sencilla, ciertamente. Senador, decía usted ahora de los intereses estos detrás de perpetuar, de mantener la ley actual de aguas. ¿Qué intereses son estos? ¿Nos podría especificar, por favor? Pues son intereses económicos muy poderosos donde se les ha dado concesiones y estos a la vez las revenden o concentran a través de manejos económicos cuerpos de agua muy importantes en el país. El año pasado, cuando todavía yo presidía la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Xochimilco presentó un programa muy ambicioso que recupera importantes cantidades de agua porque la mayor parte se usa en la producción agrícola justamente. Y los grandes productores y las grandes empresas aceptaron una revisión que liberó muy importantes cantidades, pero todavía es necesario modificar la ley para evitar el acaparamiento del agua. Yo en este momento, no sé, aquí vamos a hablar de este tema, no tengo los datos puntuales de quiénes son los grandes acaparadores de agua en el país, pero pues por poner un ejemplo, las refresqueras, no tengo duda que Coca-Cola, las empresas automotrices, un auto fabricado con un buen manejo del agua, cada auto requiere de 500,000 litros de agua. Si la empresa maneja mal el recurso hídrico, se requiere 1 millón de litros para una unidad de un auto. Senador, le hago la última por mi parte. Uno de los reclamos que se escuchó en los bloqueos fue respecto a la seguridad en las carreteras. Si podrías darnos un diagnóstico de cómo está esa situación, qué se puede hacer, cómo se puede, hacer que sea más seguro en todo caso para quienes están denunciando que hay inseguridad en las carreteras. A ver, nadie podría discutir que no hemos logrado pacificar el país. Compañero presidente López Obrador se planteó, idealmente, quedó en la Constitución, que las Fuerzas Armadas dejaran de hacer tareas de seguridad pública, que lo hizo desde el gobierno usurpador de Calderón sin tener un marco constitucional y bañando en sangre el país. Cuando asesinaban civiles le llamaban daños colaterales y asesinaban a muchos. Y a raíz de la llegada del compañero presidente López Obrador se dio un marco legal, se dio un manejo de respeto a derechos humanos, una tarea importante de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, y no se pudo pacificar a marzo de 2024, de tal manera que se extendió la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Y creo que están haciendo un trabajo relevantísimo. Todos los días, primero el compañero presidente López Obrador y ahora la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a las 6 de la mañana, todos los días se reúne el Gabinete de Seguridad para estar tomando medidas, ajustando, respondiendo. Se están atacando las causas, la desigualdad, la pobreza, la injusticia social que sigue privando en el país, y se está también evitando que haya impunidad, sancionando a los responsables de conductas delictivas. Nosotros hemos atacado a todos los grupos criminales por igual. Estos medios que hoy nos golpetean y que son una plataforma para amplificar los reclamos que se están presentando y que van encaminados, lo insisto, a descarrilar a nuestro gobierno e idealmente a tirarlo. No decían absolutamente nada cuando en gobiernos anteriores estaba bañado en sangre el país, está preso Genaro García Luna por vínculos con el Chapo Guzmán, y yo se lo mandé decir, se lo dije de frente, y decían que yo le faltaba el respeto. Entonces, no estoy negando que haya problemas, que se están resolviendo, que se están atendiendo, que cada vez hay mayor seguridad en las carreteras, pero hay puntos, hay zonas que presentan problemas evidentes y que tienen que ser atendidos. ¿Estos grupos de transportistas se manifestaron durante el gobierno de usurpador de Calderón? No. ¿Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? No. ¿Durante otros momentos delicados de la historia del país recientemente? No. Solo contra nuestro gobierno. Y reitero, habiendo parte de razón en los planteamientos, su amor no es sincero, porque tanto los transportistas como los productores del campo han sido atendidos insistentemente y sus demandas están siendo atendidas y sus reclamos están
siendo enfrentados cada vez con más eficacia por parte del gobierno que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y sin embargo pues siguen con este golpeteo que además por supuesto que los afecta a ellos. O sea, los bloqueos carreteros y los paros de actividad afecta a toda la economía y ellos no tienen problema porque están recibiendo financiamiento de poderosos grupos económicos. ¿Se puede demostrar eso? Pues no se puede demostrar, pero es de libreto. Así han no pocas ocasiones tirado a gobiernos populares democráticamente electos en diversas partes de América Latina y del mundo. Senador, por ejemplo, otra vez con Salvador Ah. Allende decían que no era cierto y se desclasificaron los archivos y quedó en claro que sí participó la CIA y el gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado contra él. Efectivamente. Senador, muchísimas gracias por su análisis, por su tiempo. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Un abrazo también. Hasta luego. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Les vamos a dejar también otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify para aquellos que prefieren escucharnos. Y nos vamos a ver aquí mismo mañana.